libertad de religión y de Hola, expresión. Y aquí el abogado José Compañoni lo tenemos ya en vivo. Buenas tardes, abogado, ¿cómo está usted? buenas tardes, Wendy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, abogado, continuando hablando del tema de las enmiendas que lo iniciamos la semana pasada. Hoy tenemos dos enmiendas, que es la enmienda uno y 2, que son súper interesantes y hay que aclarar bastantes puntos sobre ellas. Y vámonos a la primera, el tema que todos creemos que podemos expresarnos libremente, pero con ciertas restricciones en el tema de la religión también. Explíquenos de qué se trata exactamente y qué comprende esa enmienda. Bueno, las enmiendas son exactamente lo que refieren, son cambios. ¿Cambios a qué? Cambios a un instrumento, a una constitución que fue creada para ser el, el método de gobierno de los Estados Unidos. En ese momento, aquellos que estaban creando la constitución y el pueblo empezaron a determinar qué es lo que era importante incluir en ese documento. Obviamente, como acababan de haber tenido una revolución, el pueblo estaba un poquito con miedo en referencia a lo que un gobierno pudiera hacer sobre su vida. Y entonces le demandaron, antes de pasar la constitución, que se pusiera ciertos cambios que le diera al público, que le diera a las personas que vivían aquí en los Estados Unidos ciertos derechos. Ahora, ¿cuáles son esos derechos? Bueno, son derechos que generalmente son reconocidos como derechos humanos. Y Ujú. eso es importante porque estos derechos no dependen en si yo soy ciudadano, residente, estoy aquí como de visita, no importa cuál es nuestro estado civil, esos derechos nos sirven a nosotros con este gobierno, así que no importa. Ahora, en la primera enmienda trataron de eh, in, instrumentar cinco, actualmente seis distintos derechos. Dentro de ellos está el derecho de la religión. Ujú. El derecho de la religión, empiezo por ese porque son actualmente dos derechos. El primero es que el gobierno no nos va a instruir, no nos va a forzar a Ujú. adoptar una religión nacional. Okey. En ese momento, en la historia del mundo, muchos gobiernos tenían su propia religión y si uno vivía ahí tenía que adoptar esa religión de una manera o otra. Entonces, en ese privilegio, en ese derecho, en la Constitución dice que el gobierno no va a hacer eso, no va a instituir una religión del gobierno. Y dos, que el gobierno no nos iba a indicar a nosotros cómo nosotros podíamos ejercer ese derecho religioso. La próxima parte, en otras palabras, el derecho de la religión actualmente son dos. Después, en la primera enmienda, tienes el derecho de poder expresarse, de poder expresarse. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que el gobierno no te puede penalizar por expresarse de una manera en cual el gobierno no concuerda. Podemos decir lo que queremos decir del presidente, de los miembros del Congreso y así sucesivamente. Pero eso es muy importante. El derecho es un derecho en contra del gobierno. Eso no quiere decir que si ahora nosotros vamos a nuestro lugar de empleo y empezamos a decir cosas y decir, yo tengo el derecho de expresarme, que Ujú. no nos despidan. El derecho es un Claro. derecho de expresarnos en que el gobierno no nos va a penalizar. El mundo no es el gobierno y el mundo nos puede penalizar si nosotros decimos cosas que el mundo no concuerda con nosotros. Dentro de eso hay el derecho de la prensa. Ahora, en estos momentos nosotros estamos en la radio, pero Correcto. en estos momentos la prensa quería decir exactamente eso. Los periódicos, los panfletos. Ujú. Pero hoy nosotros reconocemos ese derecho como un derecho más expansivo, Ujú. incluyendo todas las redes de comunicación. Que quiere decir que el gobierno no puede
interponerse sobre este método de comunicación. Eso es bueno y al mismo tiempo es malo, porque quiere decir que todo tipo de noticia, correcta o incorrecta, puede ser presentada y entonces el consumidor de esta información tiene que hacer su propia determinación sobre si la noticia que se le han dado es correcta o no correcta. No hay método que el gobierno le diga nada más que pueden decir lo correcto, no pueden decir lo incorrecto. Ese derecho corta de dos lados. Dentro de la primera enmienda también hay el derecho de podernos reunir para el propósito de discutir y de compartir nuestras expresiones políticas. Eso puede ser en demostraciones, eso puede ser en reuniones privadas, eso puede ser en desfiles y cosas así que el gobierno nos tiene que dar el permiso de hacerlo. Eso no quiere decir que no nos puede restringir. Claro. Yo ahora mañana decido que en la UF1 100 personas nos vamos a parar en el medio de la calle a protestar, Claro. sin decírselo a nadie, no coger permiso de nadie, que el gobierno o los policías no nos pueden aullar de ahí. Nos tiene que respetar el permiso, pero nosotros también tenemos que respetar el derecho de otras personas. Y Claro por que sí. último, en la primera enmienda hay el derecho de poder expresarlo, de hacer una petición al gobierno cuando nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros hemos visto ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el condado de Dade hubo una petición, una recaudación de firmas en que aún deslocó un alcalde. Eso es tipo de petición. Esa es la primera enmienda y esos 6 derechos se le da al público para protegerlos y para que el público pueda expresar sus sentimientos sobre el gobierno, que el gobierno no nos pueda opresar a nosotros. Esa es la primera enmienda. Excelente, y es súper importante esos puntos, abogado, que usted ha aclarado. Y también queremos saber, abogado, ¿cuáles son esos servicios brevemente que usted presta en su bufete de abogados que está en Coral Gables? Bueno, yo hago asesoría personal y de negocios. Dentro de los servicios es dándole a las compañías asesoría sobre cómo poder navegar el mundo de las leyes para que no tengan dificultades, faltas de conocimiento. Usualmente pueden causar muchos tipos de dificultad. Por ejemplo, si no sabemos que tenemos que tener cierto comportamiento en donde nosotros tenemos nuestro negocio y no lo hacemos, pues la ciudad puede venir y multarnos y mudarnos y cosas así. Así que nosotros tenemos que saber cuáles son esos. También yo hago asesoría de personales, como de cómo uno debe crear o proteger nuestros bienes para no solo para nosotros, pero para un futuro en que quizás quisiéramos pasar esos bienes a las personas queridas para ciertos casos y cosas así. Entonces, eso es lo que yo hago. Lo he hecho por largo tiempo, no le voy a mencionar cuánto porque no quiero que sepa que atengo por razones personales, pero eso es lo que yo hago. Eso es muy importante, abogado. Bueno, eso nos gustó ese tema de que no calculen la edad. Y abogado, No. un número de teléfono donde nos podamos comunicar con usted directamente. Por supuesto, el número telefónico mío es el 305-216-0312. Muchas gracias, abogado. Y bueno, seguiremos hablando de las otras enmiendas en los próximos programas. Cuídese mucho y que tenga excelente tarde. Muy bien, muy bien. Saludos a todos. Giovanni, ¿todo bien? Todo bien, abogado. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Ya yo esta mañana me enteré cómo pasó y está todo muy bien. Gracias a Dios. Muchas gracias. Bueno, hombre.
Gracias, Hasta luego a abogado. los dos. Gracias, abogado. Gracias, abogado. No hay por qué. Adiós. Adiós. Bueno, eso es súper importante, Y lo más Johan. interesante, Wendy, fíjate que a veces dice las personas derecho a la primera enmienda, ¿no? Ujú. Y que es derecho a la libertad de expresión. Y eso no. Y estamos viendo lo que decía el abogado, que esto se ramifica en 6 partes, ¿no? Claro. Que una de las personas, por ejemplo, la religión. Claro. Es bien importante, por ejemplo, que nosotros venimos a esta gran nación y que, por ejemplo, yo puedo ser protestante o puedo ser, Marilyn puede ser Cristiana, cristiana, evangélica, tú puedes ser católica, católica, de todas partes, y que el gobierno no puede tener ninguna identificación claro. con alguna de estas, De imponerte tampoco. de imponerte. Por ejemplo, en las escuelas tú te vas a dar cuenta que es bien difícil y por eso los muchachos no van en las escuelas públicas, no hay ese derecho de parte del gobierno a que tú puedas rezar un Padre Nuestro, Claro. o que puedas tener una inclinación para una religión. En cambio, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estaba tratando de explicar el abogado? Es que si tú, por ejemplo, estás en una escuela católica o una escuela donde esa es una escuela privada, Claro. el gobierno no tiene ningún tipo de derecho, y esa es la gran manera que es la protección para cada una de las personas. El derecho a expresarte, el derecho a tener una libre prensa, que no te pueden imponer de que tú seas republicano o que tú seas demócrata, o si yo en el dado caso no simpatizo con el expresidente de los Estados Unidos y a cambio de eso yo sí estoy abocado por el presidente, que es en este momento, son los derechos a poderme expresar, Claro. pero tampoco puedo ir en contra de muchas cosas ni amenazar de ninguna manera. Esos son derechos, la prensa, la expresión es lo más interesante que nosotros tenemos en esta gran nación, y por eso venimos acá saliendo de los países donde se persigue a la prensa, donde se persigue a la forma de expresarnos, y por eso en esta gran nación lo más interesante es de que tú puedes elegir a qué tipo de partido vas a pertenecer, siempre y cuando, como decía, tú puedes protestar, pero tienes que pedir permiso también. Claro, como no vas, por ejemplo, si tú no vas a entrar a un Publix a protestar porque tú tienes el derecho a la libre expresión y estás violando primero las reglas de una entidad privada. Correcto. Y segundo, estás irrespetando a las personas que están a tu alrededor. O sea que hay que mantener la libertad libertad, tiene sus límites, límite. y que esta libertad no es con todo el mundo. Estamos hablando del gobierno. Mira, mucha confusión también en las escuelas. Sí. Por ejemplo, los muchachos en las escuelas privadas, en las escuelas públicas, en las escuelas del gobierno, no te pueden tocar el locker. Vamos a decir, si un muchacho tiene guardado X cosa en un locker, ese locker no puede llegar el director de la escuela ni el maestro en escuelas públicas a abrirle y hacerle un allanamiento a esa parte de ahí, porque eso se van los derechos de arriba de la persona. Ni un vigilante o security va a poder ir a abrirle el locker al muchacho, porque esa es una escuela pública, y se van a los derechos de las enmiendas. Entonces, en cambio, en una universidad que tú estés, por ejemplo, que sea privada, X universidad que sea privada, todos los derechos están dentro de la universidad, porque la universidad tiene los derechos a poder abrir ese locker, porque ellos son dueños de ese instituto, de igual a un instituto, una escuela privada. Por ejemplo, si uno de los niños que va a una escuela privada y tiene un locker, y ese locker ahí escondido, el muchacho de 10, 12, 14 años tiene algunas sustancias dentro de ese locker, y la dirección de la escuela la quiere abrir, está porque son institutos privados. Hay muchas cosas que nosotros como comunidad y a nuestro radio escucha y a nuestros seguidores de Facebook tenemos que expresarle y que saber de conocimiento de lo que es la ley de este país.
Así es, y seguiremos entonces expandiendo el conocimiento con el abogado en el tema de las enmiendas. Ya hemos tocado varias y vamos a continuar informándoles porque usted también, no importa si no tiene estatus